Bueno, bienvenidas a todos y a todos. Es un gustazo recibirlos en este emblema de la cultura, de la lucha, que es el Teatro Galpón. Así que yo les pido a todas y a todos un aplauso para este emblema de nuestra cultura, por recibirnos hoy acá. Hoy estamos acá bajo la consigna Consejo de Salarios, Sindicatos, Garantía de Derechos, Libertad y Democracia. Defender los consejos de salario y defender el futuro de las y los uruguayos. Bajo esta consigna hoy, que es nuestra consigna, la de todas y la de todos, capaz que podemos invitar ahora sí a subir a compañeros y las compañeras integrantes del Secretariado Ejecutivo. No es un error que no hayan subido antes, lo que pasa es que hoy los protagonistas son todos ustedes y todas nosotras y nosotros, porque son ustedes los compañeros integrantes de la dirección de nuestro PCNT. Así que yo por eso no hicimos subir antes a los compañeros integrantes del Secretariado Ejecutivo, porque hoy somos todas y todos los protagonistas y los que dirigimos este gran PCNT, la base, la unión de nuestra única base sindical que tenemos en nuestro país, que para nosotros es un orgullo. Por eso no hicimos subir antes a los compañeros secretarios ejecutivos, porque son ustedes los protagonistas hoy de este día. Así que nada, un aplauso para ustedes también. Así que hacemos subir a los integrantes del Secretariado Ejecutivo. Por favor, si pueden. Ahora la verdad que es un honor presentarlo a él. Es un compañero de aquí, de la casa, que nos va a dar un saludo. Me dijeron que lo presentara primero como un jubilado del Sindicato del Gas. Es escritor, es actor. Tuve el honor que me regalara su libro, que lo voy a recomendar. No lo leí, pero me dijeron que es buenísimo. Bigote para arriba, pero igual lo voy a recomendar. Cuenta sus años de prisión. Si yo digo Mario Pérez, me dijeron que nadie lo va a conocer. Lo conocen más como Pupi. Me dijeron que el libro es más lindo y más importante o más reconocido que Harry Potter. Así que vamos a recomendarlo. Bigote para arriba. Así que hay que comprarlo y hay que dar para adelante porque es un autor nuestro. Nada, Mario Pérez, Pupi, así que vamos a recibirlo con un gran aplauso porque nos va a saludar alguien de la casa. Buenos días, compañeros. Tengo el honor, en nombre de Galpón, de darles la bienvenida a esta su casa. Es su casa porque cuando se construyó esta sala, convertimos el cine Galpón, el cine Gran Palace en el Teatro del Galpón, vinieron obreros a donar sus jornales, a construir junto con nosotros este hermoso teatro. Es su casa porque la defendieron cuando el fascismo se paseaba por las calles y la JUP desfilaba desde la Plaza Los Bomberos a la radio rural y vinieron los compañeros de la CNT a posicionarse en el hall como autodefensa junto con nosotros. Y cuando los de la JUP intentaron entrar y rompieron los vidrios, les dimos pa' tabaco. 2 veces intentaron entrar y les dimos pa' tabaco. Soy un trabajador de la cultura. Así nos definimos en nuestro querido sindicato, la Sociedad Uruguaya de Actores, que integra una central obrera y que asombra en los congresos internacionales de teatro a otros colegas que no pueden entender cómo un sindicato de actores está en una central de trabajadores. ¿Y cómo no vamos a estar si somos trabajadores del arte? Esta es nuestra fábrica.
nuestra fábrica de sueños. Y como decía Atahualpa del Chopo, nuestro maestro, hay que soñar, pero con los pies en la tierra. Por eso nuestro repertorio siempre estuvo en la lucha, siempre estuvo atento a lo que pasaba afuera de estas tablas, con un repertorio que lo que queríamos hacer es que el público se llevara una actitud crítica, que se llevara un pensamiento, porque como decía Atahualpa del Chopo, nosotros respondemos a preguntas que todavía no han sido formuladas. Y por eso Arturo Gui, por eso Libertad, Libertad, Fuenteovejuna, por eso Shakespeare. Si ustedes quieren saber qué es una dictadura, vean o lean a Macbeth. Si quieren saber lo que es la traición, la conspiración, la corrupción, lean o vean Hamlet. Esa es nuestra tarea en nuestra fábrica de sueños, porque queremos un mundo igualitario, un mundo donde no exista explotadores. Queremos un mundo que caminemos hacia el socialismo, porque el capitalismo no nos sirve. Ustedes lo saben muy bien, mejor que nosotros. Por eso están acá, en vuestra casa, y los recibimos con los brazos abiertos. No a la reforma y hasta la victoria siempre, compañeros. Más fuerte el aplauso, porque siempre el movimiento sindical va a ir de la mano de la cultura, siempre. Y hoy más que nunca que tenemos que fortalecer el músculo de la memoria. Hoy, como decía, que hay que ejercer ese músculo que es de la memoria, que nos quieren hacer olvidar y que sale de la tierra, que nos tenemos que acordar más que nunca cuando nos quieren hacer olvidar esas cosas. Así que nada, como dice el compañero, hasta la victoria siempre. Vamos a presentar a otro compañero, presidente de COFE, que nos va a decir por qué tenemos que seguir defendiendo estos consejos de salario y esta negociación colectiva. Así que vamos a recibir al compañero Martín Pereira, integrante del Secretario Ejecutivo. Saludos, compañeras y compañeros. Es un honor estar nuevamente en el estrado de nuestro querido PIT-CNT. El compañero decía que son parte del PIT-CNT y cómo no va a ser parte del PIT-CNT la cultura que ha sido el faro que nos ha guiado a todos los luchadores sociales y sindicales. Un fuerte aplauso quiero pedir para el compañero y para todos los compañeros de la cultura que son nuestra guía y nuestro faro en la lucha social. En este acto vamos a homenajear a la misión que ha logrado que 90.000 uruguayos puedan tener su vista, puedan ver sus nietos, puedan trabajar, puedan tener otra realidad. Gracias al pueblo de Cuba, gracias al gobierno de Cuba y gracias a todas las brigadas que han estado atendiendo y trabajando con los compañeros del Hospital de Ojos. Nos llama la negociación colectiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Es una defensa que todo el movimiento sindical va a realizar. Sea el gobierno que sea el gobierno que intente sacar o menospreciar la negociación colectiva. Hoy hemos avanzado y la mejor forma de destruir la riqueza que tenemos son los consejos de salario y la negociación colectiva en el sector público.
es donde también luchamos nuestros derechos y no vamos a permitir que intenten bajarnos solamente a los mínimos por categoría. Los consejos de salario, vamos a negociar nuestros aumentos, vamos a negociar nuestras condiciones salariales, vamos a negociar nuestras cláusulas de género para seguir avanzando y quebrando desigualdades. El movimiento sindical uruguayo tiene una madurez como pocos movimientos sindicales. Intentan pintarnos en el exterior y en la OIT como que vivimos ocupando, como que la producción se pierde por las medidas sindicales, y cuando vamos a los números de los consejos de salario, casi el 80% hubo acuerdo entre trabajadores y patronales. Entonces, ¿qué es lo que quieren vender para afuera? ¿Qué es lo que quieren vender tratando de poner al movimiento sindical en contra de la población? El movimiento sindical está con la población, está con los usuarios del sistema de salud, está con los cooperativistas, está con los estudiantes. Somos y vamos a seguir siendo vanguardia en lo que son las luchas sociales que nuestro Uruguay entienda que hay que luchar, y como movimiento sindical siempre vamos a estar al lado de la gente y no va a haber ese divorcio que muchos están desesperados porque el PIT-CNT se divorcie de la sociedad. Intentan verlo con encuestas, intentan todos los días atacar al movimiento sindical y a los compañeros y compañeras que dirigimos el mismo. Hemos visto como un precandidato ha intentado y se ha puesto en contra de todos los trabajadores estatales, diciendo que 50.000 puestos de trabajo no se van a renovar. Cuando nosotros le planteamos los números que no son esos, no tiene respuesta. Fue a nuestra casa y dijo que no va a reponer vacantes en el Estado. Entonces le queremos decir cómo van a funcionar la salud, cómo va a funcionar la educación, la seguridad, que tanto se llenan la boca diciendo que está mal y que no hemos avanzado nada, y como movimiento sindical reconocemos los avances que hemos tenido, pero también vamos a reclamar lo que no se ha hecho y lo que queda por hacer. No somos cola de ningún gobierno como nos quieren poner y pintar en esta campaña. También hay una propuesta en el Estado de recorte de 900 millones de dólares. Todo lo que hemos trabajado en un presupuesto, y que el presupuesto no solo incluye a los públicos, porque a través del presupuesto se genera inversión y se genera trabajo en el sector privado. Pero 900 millones de recorte y 100 millones de recorte que plantean para los funcionarios estatales es parte del cheque en blanco que se le dé al candidato a la calle. Acá no hay cheque en blanco para nadie. No vamos a permitir recortes en el Estado, sea en el gobierno de los socios o sea en el gobierno de la fuerza política que está hoy acá. El trabajo estatal, como le dice la campaña que ha lanzado la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Estado, el trabajo de los trabajadores estatales es el derecho de la población. Es la posibilidad de que el país salga adelante. Cuando se habla de recortar, ¿cómo van a recortar en el Ministerio de Ganadería? Que la exportación de la carne sale gracias a los controles del Ministerio de Ganadería. ¿Cómo van a recortar en la educación cuando venimos avanzando y hay cosas para corregir, pero se ha venido avanzando en una educación? Vemos como nuestros hijos, los niños, los más importantes que tenemos como sociedad, hoy tienen escuelas que han mejorado muchísimo. Hay algunas que hay que mejorarlas, pero se ha seguido avanzando y vamos a seguir peleando por la educación pública, por la salud pública y por una seguridad que no es en base a la represión, sino a la convivencia y a la educación que se le pueda dar a todas esas personas que hoy intentan estigmatizar porque viven en un barrio o viven en otro barrio. Los dichos del vicepresidente de Manini Ríos, diciendo que van a impedir que la justicia actúe. Uruguay es un país democrático. Esos dichos fascistas los vamos a rechazar, a repudiar y a combatir con todas nuestras fuerzas. El movimiento sindical siempre ha defendido la democracia y la va a seguir defendiendo con nuestras vidas si es necesario. Uruguay es un país democrático y así lo queremos. Queremos una convivencia en paz y no volver al pasado como intentan algunos. También tenemos que exigirle a este gobierno y al gobierno que venga, sea cual sea, que tenemos que atender el tema de la violencia de género. Se ha votado una ley
que ha sido discutida y empujada por este movimiento sindical. Pero si no se le ponen fondos a la ley, vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo hoy. No queremos ni una compañera muerta más, ni una en ninguna parte del país. Exigimos que aparezca el cuerpo de nuestra compañera de Paysandú, trabajadora de la salud, que aún no sabemos dónde está su cuerpo. Estos días, en esta semana, despedimos los restos del compañero Eduardo. Esa es la lucha que nunca vamos a renunciar. Los vamos a encontrar a todos. Queremos saber dónde están todos. Queremos verdad y justicia y que paguen los militares, civiles y policías que mataron, torturaron, violaron a nuestros compañeros y compañeras. Queremos verdad y justicia, pero queremos que paguen los culpables, que no se sigan escondiendo, que vayan a declarar, que den la información. Los vamos a encontrar a todos. Terminando, y la ley de negociación colectiva, tanto en el sector público como privado, es nuestra. Es una conquista del movimiento sindical, como tantas de las leyes que hemos avanzado en estos 15 años. También tenemos que rechazar decretos que atentan contra la lucha de los trabajadores y que el PIT-CNT está luchando y trabajando para eliminarlos, sea con la fuerza de gobierno que está hoy en día o sea con quien sea. La esencialidad, el decreto 401, son decretos que el movimiento sindical va a luchar para eliminar. Sea quien sea el gobierno, vamos a defender nuestra ley de negociación colectiva porque es una conquista nuestra. Y hay que decirlo bien fuerte en cada asamblea. La ley de negociación colectiva y los consejos de salario están para quedarse. Y el que intente ir contra eso se va a romper los dientes contra el movimiento sindical uruguayo y el movimiento sindical internacional que apoya y ve como ejemplo al Uruguay. Fuerza, compañero, viva el PIT-CNT, viva la unidad del PIT-CNT. Vamos arriba, compañeros. Bien, un fuerte aplauso a Martín, muchas gracias, bien clarito. Y hay que defender nuestra negociación colectiva y de los compañeros del ambiente público. Ahora vamos a escuchar a nuestro presidente del PIT-CNT, al compañero Fernando Pereira. Un fuerte aplauso, por favor. Qué grande estar acá, ¿eh? En general estoy sentado en una sillita ahí viendo una butaca, viendo alguna obra. Estos días han sido días de alta sensibilidad para cualquier militante sindical o social. A pocos metros, allí en la universidad, a muy pocos metros, el Ministerio de Educación y Cultura le entregaba un reconocimiento del Mir Agustini a Pepe Vázquez, integrante de este teatro durante tantas décadas. Y ahí caían lágrimas de alegría porque efectivamente la cultura uruguaya tiene el lujo de tener a Pepe Vázquez entre sus filas. Y nosotros como movimiento sindical podemos decir Pepe Vázquez es uno de los nuestros, como el Teatro del Galpón es uno de los nuestros y ha sido siempre parte de este querido movimiento sindical. Los compañeros del Galpón recuerdan una y otra vez, pero también los trabajadores de la construcción y de la metalurgia, que cuando iba a comenzar el golpe de Estado, quienes vinieron a custodiar el Galpón fueron trabajadores de la construcción y del sindicato de la metalúrgica. Precisamente porque este teatro lo había construido el pueblo uruguayo y cada vez que se los pedimos prestados para hacer tipos de actividades como la que estamos haciendo hoy, nunca tienen un no, siempre ubican todo el avance técnico que tienen a disposición del movimiento obrero, así que muchas gracias y además suscribo muy fuertemente todo lo que el hijo Luis, ¿no? Por suerte los dramaturgos uruguayos, los actuales, los nuevos dramaturgos, Santiago Sanguinetti, Marianela Morena, Gabriel Calderón, Blanco, Sergio Blanco, todos, igual que nosotros, reclaman que aparezcan los restos de todos los desaparecidos. Por suerte el teatro uruguayo no tiene ninguna duda. Allí donde están los escritores uruguayos hay un reclamo incesante
para que, como pasó con Eduardo Bleyer, que seguramente está presente de alguna forma en esta sala, pase con todos los que aún no han podido ser encontrados. Este no es un acto más. En ningún acto del PIT-CNT, en la postdictadura o incluso en la clandestinidad, se dejó de nombrar nuestra causa por verdad, justicia, memoria y nunca más. Y hoy no va a ser la excepción, nunca va a ser la excepción. No hay excepciones. El otro día cuando nos abrazábamos con Gerardo Bleyer, compañero nuestro de mucho tiempo, nos decía, el abrazo a ustedes es doble. Y de verdad que me primó la emoción, en primer lugar porque somos compañeros de toda la vida y es un gusto ver a los dirigentes sindicales homenajeando a mi padre, pero en segundo lugar porque si no hubiera sido por el movimiento obrero y las organizaciones de derechos humanos, nunca se hubiera encontrado. Y yo creo que es verdad, si no hubiera sido por el pueblo movilizado, nunca se hubiera encontrado, nunca. Parece que estamos en días complicados, llenos de emociones. Parece que algunos creen que el movimiento sindical no podría opinar de política. Ver a un político, a un dirigente sindical en una lista política les viene alergia. No se preocupan si hay periodistas, no se preocupan si los empresarios colocan cientos de miles de dólares en las campañas, no se preocupan si hay cirujanos, solo si hay sindicalistas. Qué curioso, ¿no? Yo por la duda, como todo el mundo dice que anda gobernando con la Constitución y la ley abajo del brazo y va a gobernar, me fijé si había algún impedimento, no vaya a ser que estuviera violando la Constitución, parece que no hay. Así que bienvenidos todos los compañeros que han decidido estar en cualquier partido político del Uruguay, porque hay dirigentes sindicales en varios partidos políticos del Uruguay. No renunciamos a hacer política. Nunca hemos renunciado a hacer política. Y en más de un partido político del Uruguay, por suerte, hay dirigentes sindicales en las listas. Por suerte. Vaya si tendremos historia de eso. Algunos son medio desmemoriados. Pero Pepe Delía fue candidato a vicepresidente en el año 1984, siendo presidente de nuestra central sindical. Tuvimos la suerte de tener en esos años 60 y 70 a hombres como Héctor Rodríguez, a hombres como Vladimir Turianqui y a tantos otros, a Gerardo Cuesta, a la primer senadora Julia Arévalo, primer senadora de la República, integrante del movimiento obrero. Y en estos días, en estas horas de tantas emociones, ¿cómo olvidarme de alguien que también fue senador de la República, pero sobre todo amigo y compañero de la actual generación? Al gallego Bouzas, no solo nuestro recuerdo, nuestro agradecimiento permanente. Porque de la mano del gallego Bouzas se están homenajeando en el Uruguay, en la Plaza de Montevideo, a Gerardo Cuesta, a León Duarte, a Félix Díaz, a Pepe Delía. Por todos lados hay plazas, hay calles. Vaya si le debe el movimiento sindical a hombres de esta naturaleza que construyeron la solidaridad cuando era brava de construir. Cuando se estaban pidiendo en Europa de $100 para mandarla a los familiares de nuestros presos. Vaya si vale la pena leer el libro de las cartas, cómo se juntaron los recursos, a qué familias las llegaron, qué sentían los familiares cuando esa organización CNT en el exilio enviaba la ayuda económica, pero también un testimonio de que acá los uruguayos no estaban solos, de que había miles de uruguayos en el exterior preocupándose por la salud y la familia de nuestros compañeros que estaban presos. Todos ellos presos por ser dirigentes sindicales. Vaya, vaya, ¿no? Si habrá que luchar por la participación en la vida política. Y claro, ahora se horrorizan. Parecería que el PIT-CNT no podía hacer un acto en campaña. Además, habían jurado que este año el PIT-CNT no iba a hacer nada. No iba a agitar ninguna ola. Hubo un paro general, un paro parcial, un plenario de actividades de dirigentes sindicales en la sede de SUTEL lleno y este acto en el Teatro del Galpón que es para reafirmar
que gane el gobierno que gane, acá va a haber un movimiento sindical defendiendo los derechos que conquistó. El negro Maresca, un compañero dirigente sindical bancario, muy amigo del movimiento sindical porque fue parte de él durante mucho tiempo, un hombre muy estudioso, hizo una recopilación de las conquistas del movimiento obrero, que a veces las vamos perdiendo porque en el lapso del tiempo y en las inmensidades que tiene la vida nos vamos como perdiendo de nuestras conquistas. Pero se acuerda cuando peleábamos por una ley de libertad sindical y hacía no mucho tiempo, apenas un par de años, nos habían echado una dirigente sindical de un supermercado por hablar en un acto el 1 de mayo en su día libre. Escuchen esta paranoia, ¿no? Y cuando se logró revertir esa situación, estuvieron dispuestos a pagar varias veces el despido con tal de que no volviera esa semilla de maldad que es tener un dirigente sindical en una gran superficie. Ahora hay sindicatos en todos los supermercados y viva la FUESI que logró conquistar semejante logro. ...96 años tuvimos que esperar para que los trabajadores rurales, a través de la ley 18.441, tuvieran 8 horas. Y ahora se puede ver en los recibos, en muchos recibos, en otros hay grandes evasiones y habrá que controlarlas, horas extras en los recibos de los trabajadores rurales. ¿Ustedes se imaginaban eso hace 10 años o 15 años? Un logro del movimiento sindical y claro que hay que reivindicarlo y claro que hay que ir por más. Cuando el movimiento sindical dijo, nos vamos a preocupar por los trabajadores de menores ingresos. Y hoy podemos decir con orgullo, con sumo orgullo, que mientras los trabajadores en general recuperaron 62% del salario real, los peones rurales multiplicaron por 4 el salario, las trabajadoras domésticas multiplicaron por 3 el salario, los trabajadores de la limpieza multiplicaron por 3 el salario, los trabajadores de la seguridad multiplicaron por 3 el salario. ¿Cómo no sentirnos orgullosos del movimiento sindical? Que peleó por el horario del personal en los edificios de zonas balnearias. Claro, no es importante para todo el Uruguay, pero para los que trabajan de portero en zonas balnearias, pregúntenle a los compañeros de FUESI si no es importante. Pregúntenles la ley de propiedad de porteros en los edificios de propiedad horizontal. Claro, para el resto de los trabajadores quizás ni siquiera se sepa que esta ley se aprobó, pero pregúntenle a los compañeros de la FUESI, que por cierto vinieron por cientos, si es importante o no. La ley que modificó el seguro de paro. Entonces en Uruguay partimos de la base de que toda América Latina está plagado de seguro de paro. ¿Y qué país es que tiene seguro de paro en América Latina? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los ejemplos en el mundo que protegen al trabajador, incluso en algunos casos por 18 meses? Cuando hay una empresa que pueda haber, yo los busco y no los encuentro. Capaz que esto es perder la independencia. Me parece que es no ser indiferentes a las cosas que el movimiento obrero conquista con lucha, con persistencia, con equipos de trabajo, con propuestas de nuestro equipo de representación de los trabajadores. ¿Cómo no sentir orgullo si desde el año 92 estamos proponiendo cosas alternativas dentro del BPS? Una ley para peones prácticos y obreros no especializados para la obra pública, una lucha del Zunca para que se construyera la bolsa de trabajo. Las leyes de licencia para los trabajadores privados, esto que parece tan común hoy y que no existía hace apenas 10 años. Estas leyes se aprobó en el 2009 y que se trata de licencias por estudio, paternidad, adopción, matrimonio y duelo. Parece que los trabajadores públicos teníamos derecho a sufrir por la muerte de nuestros padres, pero los trabajadores privados no. Ahora sí, hay licencia para los trabajadores privados. Reducción de horarios para los hijos adoptivos, modificación de licencias especiales para trabajadores con familiares a cargo, con niños con discapacidad. Sí sabremos de qué se trata ese tema. Sí sabremos el padecimiento de las madres y padres, pero generalmente de las madres. Y esto nos tendría que dar vergüenza a los varones que tienen un hijo con discapacidad y que tienen que acompañarlo aquí y allá, al foniatra, al psicopedagogo, para que ese niño recupere sus capacidades, para que tenga la mejor inserción en el mundo.
sí sabremos lo que sufren estas madres. Y estas leyes son apenas una ayuda que logre contemplar. Instalación de salas de lactancia. ¿Dónde íbamos a ver una sala de lactancia? En un lugar de trabajo. Yo creo que es casi un acto que hay que ir a la iglesia hoy a pedir perdón por haber logrado esta ley que le da oportunidades a las mujeres y a los niños de tener esa cosa tan sagrada que es que los niños puedan amamantarse como debe ser en el Uruguay, como debe ser en cualquier país del mundo. Una lucha de los trabajadores del Zunca llevó a los trabajadores de 50 kilos a 25 kilos la carga de bolsa de Portland y de cualquier otro material. Y esto que parece sencillo de decir, acá está la compañera del Zunca, que fue quien estuvo al frente de la actividad, es que las columnas no se rompen como se rompían antes, es que no hay tantas enfermedades profesionales como habían antes. Esto es pelear por 2 pesos, ¿no? Esto es pelear por la salud de los trabajadores uruguayos. Si valdrá la pena luchar, compañeros. En ley de fondo y cesantía y retiro para obreros de la construcción. Pregúntenle a los trabajadores del Zunca si esto es un avance o no. El sueldo básico jubilatorio para los trabajadores de la construcción. La flexibilización de la causal jubilatoria, que esto fue una propuesta de los trabajadores en el BPS, que efectivamente las mujeres se le adjudicara un año más de trabajo por hijo que tuviera, y vaya si sirvió para que miles de mujeres trabajadoras se pudieran jubilar en el Uruguay. Ahora hay que tener cuidado, porque cuando dicen cuidado con el déficit, hay que reformar la seguridad social, nadie quiere tocar a los militares. No sé si es por miedo a Manini, a mí me da un poco más de miedo Domenech, pero en cuestiones de miedo respeto todos los miedos porque son humanos. Pero ¿qué trabajador de la actividad privada o pública, aportante al BPS, va a aceptar que le reformen la seguridad social si primero no se toca la caja militar que parecería blindada? ¿Quién va a aceptar semejante barbaridad? ¿Quién va a aceptar que haya una reforma a la seguridad social si no hay un diálogo social con los trabajadores, con los empresarios, con los jubilados, con los partidos políticos? Un gran consenso social. No se trata de tirar pelotazos, de aumentar la edad de trabajo y la cantidad de años de trabajo y de años. Se trata de discutir estructuralmente la seguridad social para que sea solidaria, intergeneracional y, aunque le duela a muchos, sin fines de lucro. No puede ser que unas cuantas AFAP se lleven tanto dinero, no puede ser. O sea, costará tiempo, pero vamos a lograrlo. Cómputo de servicios fictos a los efectos jubilatorios por parte del BPS, aumento del cálculo del subsidio por enfermedad. Este cambio fue drásticamente importante para los trabajadores de la actividad privada que pensaban 10 veces si llamar o no a DICE porque el reintegro era vergonzoso. Y hoy si un trabajador se siente mal, no va al trabajo a contagiar a sus compañeros. Se cuida y va cuando está sano. Y esto no puede ser ver como un costo. Tiene que ser visto como lo que es, que el trabajador, como cualquier persona en el mundo, tiene derecho a enfermarse y a cuidarse mientras está enfermo, no a enfermarse más y a enfermar a otros. Si habrá sido una lucha importante, si habrá sido importante la ley de negociación colectiva en el sector público, la ley del sistema de negociación colectiva en el sector privado, si habrá sido importante la ley de acoso sexual en el ámbito laboral y tenemos que pelear para que se respete. Y si hay compañeros que acosan, que se vayan. Se terminó el acoso en el trabajo. Los varones tenemos que cambiar nuestra masculinidad. Y lo vamos a hacer por nuestro bien o el feminismo nos va a empujar a cambiar y está bien que nos empujen todos los días, que todos los días las mujeres se convenzan de que la lucha vale la pena, de que los cambios sociales en el Uruguay, como la ley de la interrupción voluntaria del aborto, como el matrimonio igualitario, no sea solo una lucha del feminismo, sea una causa que la abrace el movimiento sindical, porque fuimos parte de esa lucha. Porque no hubo un solo acto del PIT-CNT, ni uno solo, donde no estuvieran aquellas manos naranjitas reclamando que la mujer pudiera decidir. Qué cosa tan dramática, que la mujer pudiera decidir. Casi nos trataron de apátrida. Abreviación de los juicios laborales para que no tuviera que acordar el trabajador que es despedido por cualquier cifra porque iba a saber que le iba a costar muchos años cobrar lo que le debían de verdad.
si habremos peleado por esto, los abogados del PIT-CNT dan cuenta de esta cuestión. La ley de estatuto de artistas y oficios conexos, precisamente para que los compañeros de acá, de esta actividad tan jugada, tan comprometida, pudieran jubilarse a partir de la ley 19.154, y vaya que habrá que hacer más. Vaya si habrá que subir sí o sí los derechos de los creadores de 50 a 70 años. Lamento que esa ley no se haya votado en este periodo parlamentario. Ojalá los parlamentarios reflexionen que las canciones que hizo Rada en la época del 60 le tienen que seguir dando los réditos porque no la construyó el Espíritu Santo, la construyó Rada. La ley de fomento... No tengo nada contra el Espíritu Santo, todos saben que soy cristiano. Digo que no la hizo el Espíritu Santo, la hizo Rada. En todo caso, veremos si lo ayudó alguien. La ley 19.133 del fomento del empleo juvenil. La ley que peleamos tanto, ¿se acuerdan que decían? Me acuerdo haber ido con delegaciones del PIT-CNT enteros, decían que esta ley iba a provocar que los juzgados desbordaran de empresarios presos. Nos acusaron, hay que leer las actas parlamentarias. Los juzgados no iban a tener gente para atender todas las causas que iba a provocar la ley de responsabilidad penal del empleador. No iban a tener gente, iban a desbordar. No hay empresarios presos, pero sí lo que pasó en el Uruguay es que bajó la accidentabilidad en un porcentaje importante. Si habrá servido esa lucha, si habrá servido rodear todo el Palacio Legislativo. Fueron miles los trabajadores movilizados. No es menor, compañeros, los siniestros bajaron de 41.000 a 29.000 en 3 años. No es menor lo que pasó en Uruguay. Y hay que seguir peleando para que en cada lugar de trabajo, y ahora en el medio rural, cuando hay una alerta naranja o una alerta roja, no sea el peón el que vaya a buscar el ganado porque puede morir producto de un rayo como ha pasado en el peón rural. Y eso es tener poca responsabilidad empresarial. Eso poner más importante al ganado que a la vida del trabajador que tiene. Y acá hay que denunciarlo con toda la voz. Y claro que hay muchas otras normas que podría nombrar. Pero me voy a quedar por acá. Porque todos estos fueron logros que obtuvo el movimiento sindical. Y si, como dijo Martín, mi tocayo, parece que con otra I, ¿no, Martín? Con otra I. Si de verdad Talvi tiene pensado que no va a cubrir ninguna vacante en el sector público, tiene que saber, y es honesto decirle, que va a tener al movimiento sindical enfrentándolo. Si lo propone Talvi, si lo propone la coalición, si lo propone el que gana, porque eso es dañar la educación, la seguridad, la salud, las empresas públicas. Eso no es respetar el trabajo de los trabajadores públicos. Se llegó a decir que solo el 20% de los trabajadores públicos en el Uruguay son necesarios. Vaya barbaridad, ¿no? Vaya barbaridad. ¿Qué pensarán las maestras, las profesoras, las auxiliares? Que a veces con una sola auxiliar hay que cocinar para 300 o 400 alumnos. ¿Qué pensarán las maestras? Que muchas veces tienen más niños de los que pueden atender en lo cotidiano. Pero sobre todo, ¿qué pensaremos nosotros? Y nosotros acá con firmeza decimos, si esta va a ser la medida, gane quien gane, el movimiento sindical con todas las fuerzas que tiene la va a enfrentar. Y esto no es amenazar a nadie. Esto es advertir que el movimiento sindical no nació en la sociedad uruguaya para ser un espectador de la película. Nació para ser un actor. Y el actor lo que hace es tratar de cambiar la realidad, como bien planteaba nuestro querido compañero del Galpón. Si nos dicen que en el tripartismo no se va a negociar la totalidad de los salarios, se podrán grabar con sellos que Consejo de Salarios, se podrán tatuar consejos de salario, pero el contenido va a ser muy pobre, compañeros. La mayoría de los trabajadores, por la lucha de los propios sindicatos, hemos logrado que la mayoría de los trabajadores, una buena parte de ellos, estén por arriba del laudo, estén por encima del laudo. Y esas conquistas se logran para luego defenderlas. No hay consejo de salario sin negociación salarial que abarque a la totalidad de los trabajadores. Y si alguien dice otra cosa, y si alguien dice que hay que flexibilizar, naturalmente que va a haber un movimiento sindical que lo va a enfrentar.
Hemos tenido este ciclo de charlas con los presidentes, estamos haciendo un balance de nuestra actuación y una cosa puede quedar clara. En esta campaña electoral larga, por cierto, muy larga, nadie ha podido eludir hablar de los consejos de salarios, nadie ha podido eludir hablar del empleo, nadie ha podido eludir hablar del PIT-CNT y eso significa que le guste a quien le guste, hay un solo movimiento sindical dispuesto a pelear, a unirse, a defender sus conquistas y sobre todo, compañeros, pelear por nuevos derechos, nuevas conquistas, porque todavía falta mucho por hacer, porque vale la pena pelear, porque vale la pena construir sindicatos donde todavía no los hay y sobre todo porque cualquiera de nosotros cuando se vaya de acá puede sentir orgullo de ser parte de nuestro querido PIT-CNT. Unidad, solidaridad, lucha. Vamos, compañeros, sí que se puede. Vamos, sí se puede. Vamos a recibir, yo solamente quiero decir unas cositas a nivel personal, si me permite mi secretario ejecutivo. Nosotros como movimiento sindical estamos peleando por integramos la Intersocial Feminista y estamos peleando, como dijo Martín, por una ley de urgencia nacional porque nos matan por ser mujeres. Pero también decir que hoy estamos integrando secretario ejecutivo, como ustedes ven, casi mayoría de mujeres. Y eso es para festejar porque es la pelea de todas y de todos. Este único movimiento sindical que pelea para que las mujeres integremos no solamente direcciones nacionales, direcciones departamentales, comités de base, y esta es nuestra pelea. Entonces, cuando nos hierven las tripas porque matan a las mujeres por ser mujeres, también tenemos que festejar estas luchas y estas peleas que las ganamos entre todas y todos. Entonces, también hay que saludar estas peleas. Vamos a presentar ahora a la compañera Vanessa Peirano, presidenta del SUAP, del Sindicato Portuario, que va a hacer un pequeño homenaje a la Brigada de Médicos Cubanos y a la Revolución Cubana y en contra del bloqueo. Así que un fuerte aplauso a la compañera. Hinchada. Con esta hinchada no perdemos. Bueno, en principio, muchas gracias. Saludar a todas y todos los trabajadores que indistintamente del gobierno de turno, como decían mis compañeros, nos vuelve a encontrar unidos. Defender los consejos de salario es defender el futuro de las y los uruguayos, como dice nuestra consigna. Y al mismo tiempo, honrando de esta forma la histórica huelga general del 27 de junio del 72, cuando los obreros y estudiantes deciden enfrentar la dictadura, la que sin lugar a dudas marcó la unidad de nuestro movimiento sindical. Es un honor para mí, como mujer, trabajadora portuaria, representar a un gremio históricamente masculinizado. Y que esto también responde indudablemente a los avances de género conquistados de equidad por todos los sindicatos que conformamos la central. Por eso es importante recordar también que falta mucho aún, compañeros. Debemos seguir trabajando fuertemente para modificar una realidad muy dura, donde para nombrar solamente un ejemplo, los feminicidios siguen siendo considerados como un delito menor. En este contexto cultural de discriminación y de extrema violencia de mujeres, nos destruye a todas y todos, compañeros, y consecuencia netamente del sistema desigual social en el que vivimos. Bueno, dicho esto, hoy me toca la parte de homenajear la solidaridad del pueblo cubano. Un pueblo cubano que resiste un bloqueo injusto y caprichoso. El embargo comercial que Estados Unidos impone en Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque haya sido condenado 23 veces por las Naciones Unidas, lo cierto es que lleva 59 años resistiendo a un bloqueo, donde en el último año redobla el clima de hostilidad y agresión en su mayor énfasis. En el fondo, ese hostigamiento es de los derechos humanos a su gente. 59 años
sin intervención ni injerencias en asuntos internos, a costa de su libertad de comercio y libertad de navegación internacional. Vaya nuestro respeto y nuestro compromiso de siempre de no más bloqueos, compañeros. Desde nuestra Central Obrera queremos reconocer especialmente la incalculable siembra de solidaridad del pueblo cubano, particularmente en este caso a los médicos, los oftalmólogos, esos que integran el operativo Milagro, que nos siguen demostrando con hechos reales su indiscutible generosidad, donde los trabajadores no somos considerados mercancía, sino que se establece esa relación médico-paciente desde el vamos, desde la concepción solidaria, que esto también determina sin lugar a dudas nuestra calidad de vida, del buen cuidar, como dicen ellos. El Hospital de Ojos José Martí lleva 12 años en nuestro país y lleva realizada más de 90.000 intervenciones quirúrgicas, una experiencia sin igual para el Uruguay, donde todas las intervenciones son gratuitas, con destacada tecnología que fue incorporada a través de hace poco. Es reconocido el Hospital San Juan como el mejor de la región en cuanto a la salud oftalmológica, donde todos los abordajes se realizan de forma integral. Desde que el paciente ingresa a este sistema, se ocupan de todo, desde el traslado para los que viven en el interior, se ocupan de apoyar al paciente en caso que no cuente con acompañante, de alojamiento, de las comidas, se ocupan de atender las necesidades que le falte en su hogar también para su recuperación, es decir, de todo. Realmente, si se necesita una persona de diferentes características también de eso se ocupan. Esa atención extra que brindan desde un proceso integral marca la diferencia. Gracias, compañeros, por el inmenso legajo que llevan. Es una conquista indiscutible en valores y valores culturales, en donde el ser universitario sin duda es un derecho, pero sobre todo se lo entiende como la obligación para servir a su pueblo, lo que lo hace desde esa esencia humanista a sus pacientes. Por todos esos valores que nos dejan en nuestras tierras, que van mucho más allá de una simple intervención médica y la que particularmente entiendo que el milagro en este caso no trata solo de devolver la vista. Que devolver la vista vaya si le cambia la vida a nuestros compatriotas. El milagro en este caso son ellos, son las convicciones que cruzan fronteras y donde su satisfacción es mejorar la calidad de vida, aunque sea una sola persona. Claramente, estas convicciones interpelan las miserias del modelo capitalista. Para cerrar, por todo esto y antes de que reciban la placa en agradecimiento, quiero compartir una frase con ustedes que utilizan mis compañeros de seguridad y salud en el puerto como una paradoja de lo que nos ocurre en nuestro sistema actual de trabajo, que dice así: los trabajadores vamos perdiendo nuestra salud para hacer dinero y luego perdemos el dinero para recuperar salud. Gracias. Así que, en nombre de nuestra Central Obrera, gracias por mirar al Uruguay y gracias por esas más de 90.000 formas de volver a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a invitar al licenciado Hidalberto Arrebato Lara, que por favor si puede subir a recibir una distinción. Un aplauso, por favor. Cuba sí, yanquis no.
Bien, ahora sí, cerrando la oratoria, vamos a recibir a nuestro secretario general, el compañero Marcelo Turca Abdala. Compañeras, compañeros, realmente un gusto estar aquí, aunque mis compañeras y compañeros ya adelantaron mucha cosa de la que es relevante decir hoy. Martín, que especialmente se refirió a la importancia de la defensa de la negociación colectiva en el sector público. Muchas veces nosotros tenemos inclusive una visión crítica de cómo actúa el Estado cuando hace las veces de empleador desde el punto de vista de las relaciones laborales, pero es una conquista importante para mantener. Y ante el riesgo, ante la situación que algunos sueñan recortes, que en definitiva pueden poner en riesgo los servicios que ofrece el Estado para nuestro pueblo, la defensa del trabajo en el sector público y contra cualquier tipo de recorte que vaya en desmedro de la atención a las necesidades básicas de la población. Fernando, que hizo un raconto importantísimo del conjunto de conquistas que hemos construido en este periodo, la importancia de la memoria, la importancia de ser un actor propositivo, dinámico y en lucha en forma permanente como movimiento obrero. Vanessa, que se refirió a un aspecto clave de nuestra educación de clase, que es la solidaridad con la lucha de todos los pueblos, y en este caso creo que todos tenemos aquí un sentimiento, un corazón y una convicción de que en momentos en que el gobierno de Donald Trump agudiza el bloqueo económico injusto, aberrante, contra la hermana República de Cuba y su revolución, un sentimiento clave de agradecimiento y de solidaridad con el pueblo cubano. Y en estas cuestiones que han desarrollado mis compañeras y mis compañeros aparecen palabras clave que para nosotros son bien importantes, porque actuamos en un escenario sumamente complejo y se requiere una importante cabeza colectiva, cabeza político, ideológica desde el punto de vista del sector que somos, es decir, en la sociedad capitalista, desposeído de los medios de producción y de subsistencia que nos permitan reproducir la vida, gente que no tenemos otra forma de existir en esta sociedad dominada por el mercado, que no sea a través de la venta de nuestra capacidad de trabajo a cambio de un salario. Somos la clase trabajadora, actor y vector principal de la construcción de la vida humana en este país y en todo el mundo. Momento absolutamente sobresaltado para la vida de la humanidad, en donde un documento que con seguridad ustedes, activos de militantes, de compañeras y compañeras de la lucha permanente de nuestro movimiento obrero, estarán al borde de iniciar el debate. Humanidad cargada de un proceso de varias transiciones que se dan al mismo tiempo y que impactan directamente en la vida de nuestra clase. Una profunda revolución tecnológica que trastoca todas las formas de trabajar, de producir, de distribuir y de consumir las mercancías, digamos, que suponen bienes y servicios que hacen a la reproducción de la vida. Nuestras compañeras y compañeros del comercio estudiando el impacto de las nuevas tecnologías, nuestros compañeros y compañeras de la industria viendo qué va a pasar en el país, digamos, con la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con la robótica, con la automatización, con la inteligencia artificial, en esta sociedad capitalista, dilemas abiertos para toda la humanidad. ¿Es que las nuevas tecnologías convertirán al trabajo en un nuevo factor de exclusión de cientos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores? ¿Serán esas nuevas tecnologías en su formato capitalista un nuevo elemento del sufrimiento humano? ¿O seremos capaces, construyendo otras relaciones sociales, en definitiva, de convertir las nuevas tecnologías en elementos para la reducción de la jornada de trabajo, en elementos para la creatividad, para el arte, para la cultura, para el mayor tiempo libre de la trabajadora y del trabajador, para el reparto del trabajo, para una seguridad pletórica, digamos, de beneficio de los trabajadores cuando aumenta las posibilidades de generar una productividad del trabajo que efectivamente da las condiciones para permitir en la humanidad una vida mejor? Todo un elemento de una terrible transición.
la transnacionalización de la economía, la mundialización del capital, las cadenas productivas y de valor regionales o globales. ¿Cuántas cuestiones que impactan en el trabajo y decisiones que vivimos los trabajadores no se toman puertas adentro del lugar de trabajo o ni siquiera en el país, sino que son transnacionalizadas? La financiarización de la economía, esto es, muchos recursos que circulan por el planeta como capital financiero que se divorcia directamente del capital productivo, del trabajo vinculado a la satisfacción de las necesidades humanas. Y, por último, un elemento clave sin el cual no podemos entender nada de lo que está pasando en América Latina, un terrible cambio geopolítico marcado por el declive económico del imperialismo norteamericano y su relativo debilitamiento político global y un ascenso de nuevas potencias como Rusia, como India, potencialmente como los BRICS, especialmente como China. ¿Quién se hubiera podido imaginar hace 15, 20 años, 25 años, que hoy se estaría desarrollando una guerra comercial entre la principal potencia económica, Estados Unidos, y China? Esto es lo que marca todo el panorama del continente, que es un continente en disputa. Y, compañeras y compañeros, nos tenemos que sentir felices, orgullosos, como generación, porque estamos viviendo desde un punto de vista histórico largo, grande, desde el punto de vista antropológico en que se mueve en realidad la humanidad, vivimos un tiempo de transformación, de revolución. Lo que está en disputa en América Latina, si nuestros pueblos se dan la forma, encuentran el camino, a través de distintas intentonas, de una manera o de otra, cometiendo sus errores, empujando la historia, con avances, retrocesos, luchas. Si nuestros pueblos se dan el camino para apropiarnos de los recursos naturales que tenemos y a partir de ese proceso de apropiación de nuestros recursos naturales, edificar un nuevo modo de acumulación que nos saque de la dependencia y que permita el desarrollo integral de nuestros pueblos. Por eso es lo que sucede, que hay avances, procesos de cambio, mejoras en la vida de los pueblos y retrocesos, obviamente que en este marco, para las clases dominantes, para el capital, para el imperialismo norteamericano, lo que tradicionalmente fue su patio trasero, no lo van a dejar así como así, van a tratar de neutralizar, de hacer retroceder, de desestabilizar. Por eso pasa lo que pasa en Venezuela, por eso tenemos la aberración de gobiernos neoliberales como en Argentina, que procesaron un terrible ajuste, pauperizando con millones de nuevos pobres, rebajando el salario de la gente, obligando a la desocupación. Por eso la bestialidad de que en el país más importante de América Latina, Brasil, haya un presidente fascista. No decimos que hay un régimen fascista, pero sí hay un presidente misógeno, digamos, racista, neoliberal y él fascistizante, defendiendo el golpe de Estado y la tortura en Brasil. Por eso, y de aquí tiene que salir un abrazo enorme, el pueblo de Ecuador se debate en las calles para frenar la política del Fondo Monetario Internacional. No pasarán. El Fondo Monetario Internacional, su política de ajuste, no pasará en Ecuador. Lo derrotaremos en Brasil, lo derrotaremos en Argentina, porque en América Latina habrá un proceso de avances. Y está claro, yo la voy a hacer cortita. Hay gente que interpreta, desde nuestro punto de vista, esto es un aspecto polémico y bienvenida a la discusión, la circulación de las ideas en el seno de nuestro movimiento obrero. Pero más que adentro, desde afuera, se interpreta nuestra independencia de clase que defendemos a muerte con un presunto apoliticismo. No, compañeras, no, compañeros, como bien lo dijo Martín, como bien lo dijo Fernando, y quedó, por las dudas, más que claro en la intervención de Vanessa, que nosotros reivindiquemos un concepto que tiene que ver con la emancipación conceptual de nuestra clase, la independencia de clase cuando se disocia, cuando no piensan los mismos términos que la ideología de las clases dominantes, que es la ideología dominante en la sociedad capitalista, la clase que tiene el poder económico dominante también manda a nivel espiritual, a nivel cultural, genera un sentido común, marca agenda. Una cosa es que nosotros hagamos el esfuerzo siempre y en todo momento por valorar la defensa de los intereses del movimiento en su conjunto,
por poner en nuestro norte la defensa integral del interés de los trabajadores, que supone por lo menos 3 grandes niveles de aspiraciones, unas de corto plazo, la reivindicación inmediata, la defensa del trabajo, de la categoría, del salario, la defensa de la formación profesional, lo que en general defendemos en la negociación colectiva. Como primer elemento, la reivindicación inmediata. Como el segundo elemento, y esto se lo debemos a los viejos, qué bien tuvo Fernando en hacer un homenaje a Carlos Bouza. Él, los dos, Bleyer, que se lo arrancamos al fascismo en esos huesos que desenterramos en nuestra lucha por verdad y justicia, y Carlos Bouza, recientemente fallecido, presentes con nosotros y entre nosotros y hasta el final. Esto nos lo enseñaron los viejos. El movimiento obrero uruguayo no es tradeunionista, no es inmediatista, no es economicista. Obvio que luchamos por el pan, el trabajo, el salario, pero no nos quedamos en eso. En cada movimiento nuestro intentamos avanzar, aunque sea 1 milímetro, aunque sea un poquito, al ritmo que permiten las masas en nuestro país, que permiten las características de nuestro Uruguay, en una cosa que ya no es solamente reivindicación inmediata, es un programa de transformaciones que son válidas para los trabajadores, pero que también benefician a la cultura, a la educación, a los sectores laboriosos de la ciudad y el campo, al ambiente cultural, al ambiente universitario. Un programa que en última instancia se reporta al desarrollo integral de la nación y que en último término apunta a caminos de liberación nacional o por lo menos de mejorar los grados de libertad con que cuesta nuestro país en este mundo tan interconectado. Luchamos por las reivindicaciones inmediatas, pero también luchamos por un programa transformador. Pero hay un tercer nivel más de las aspiraciones del movimiento obrero. Vaya, si la unidad de los trabajadores no es una unidad apolítica, aunque no sea partidaria, porque el PICNT, el Movimiento Sindical Uruguayo, nunca tendrá un partido político como tal. Pero como bien dice el estatuto, luchamos por las reivindicaciones inmediatas, rumbo a un programa de transformaciones y rumbo a la superación del capitalismo, rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores, como bien dice el estatuto de nuestro PICNT. Es decir, nuestra unidad, que es la unidad en la diversidad de todos los trabajadores del más amplio quehacer económico, que también es la unidad en la diversidad de las distintas tendencias, corrientes, formas de ver el mundo. También es una unidad político-ideológica porque vamos rumbo a una sociedad sin explotados ni explotadores. Y está claro que el PICNT como tal, sin nunca decir a quién se vota, sí se ha desarrollado para desplegar con sus propuestas directamente una campaña en defensa de nuestros intereses en medio del debate político y social de un año electoral. Sin duda alguna. Hicimos campaña, en primer lugar, porque nosotros estamos contra la reforma militarizante. Esta cuestión es muy importante. Tamara, nuestra compañera que participa en nombre del PICNT en la pléyade de organizaciones que están contra la reforma y que me acaba de decir que la movilización va a ser el día martes 22. ¿No le erramos la fecha? Martes 22 por razones climáticas. Sabe bien que no es que el movimiento sindical que promueve la resolución de las cuestiones de seguridad por la vía de resolver los problemas clave de la vida humana, el trabajo de calidad, el salario para vivir, la vivienda, la educación, porque al final de cuentas la sociedad capitalista genera esa angustia derivada del fetichismo de la mercancía y del consumismo extremo y de las formas que si no tengo esto, en definitiva, genero una situación en la cual se predomina el delito por la propia característica del capitalismo y nos endilga a nosotros, las fuerzas de alternativa que queremos cambiar las cosas, las cuestiones de la seguridad. Los problemas de seguridad no se habrán de resolver ubicando a las Fuerzas Armadas que tienen una función de tipo militar y que no están destinadas a resolver las cuestiones de seguridad. Y nosotros actuamos, y este es un activo de militante, es bien importante que las compañeras y los compañeros
salgamos en cada lugar de trabajo, en cada barrio, a referirnos a esta cuestión, a que hay un plebiscito sobre si vamos a una sociedad militarizada, como en otros lugares, como pasa en Río de Janeiro, por ejemplo, en donde se asesina por el poder de fuego del sector armado militar cuando se intervienen las cuestiones de seguridad, gente que no tiene nada que ver con el delito. Es decir, nosotros estamos ubicados de lleno en la campaña porque hay un plebiscito en el cual estamos contra la reforma y debemos militar para que nadie ponga esa papeleta nefasta que no va a resolver los problemas de la seguridad y nos generará otros muchos problemas, digamos, como sociedad, ubicando a los militares todo el día en la cotidiana de la vida civil de nuestro país. Pero además, están las cuestiones del proyecto de país, de cuál es el sentido que se le dan a las distintas propuestas. Y nosotros no podemos, como clase, mantenernos neutros frente a una cruz de los caminos, una enorme encrucijada, en donde por un lado aparecen propuestas de una sensibilidad mercadocéntrica, de tipo neoliberal, en proyectos de país que nosotros ya vivimos en su agudización, especialmente entre el año 1990 y el 2005, que particularmente en los debates con los distintos candidatos, como familia conceptual, como familia de ideas desde un punto de vista de un proyecto de país, lo que ofrecen es la amputación de derechos, es la aplanadora contra todas las conquistas que relataba Fernando. Como clase, como militantes sociales, como defensores de nuestro interés inmediato, programático e histórico en la síntesis que venimos construyendo, que es nuestra unidad y la lucha por un país productivo, con justicia social y profundización de la democracia. ¿Vamos a quedarnos neutros frente a un planteo que te dice que se van a reducir 50.000 puestos de trabajo en el Estado, al mismo tiempo que te dice que se van a generar 136 liceos nuevos? Que en definitiva no se va a llenar ninguna vacante. Y le preguntamos a Joselo, ¿cuántas vacantes se generan por año? Y él nos dice, más o menos un entorno de 6.500. Y este señor, me refiero al economista Talvi, dice que va a erradicar 10.000 puestos de trabajo por año en el Estado. Así que no solamente no va a llenar esas 6.500 vacantes, que a ver, se necesitan, porque uno va a los lugares del Estado y muchas veces ve que falta gente. En las empresas industriales y comerciales del Estado, en salud pública, en los servicios básicos, digamos, que se ofrece, en la administración central. Ya no alcanza solamente con esos 6.500 trabajadores que salen porque se jubilan o a través de otros modos se generan esas vacantes y que no se llenarían, sino que tienen que, en definitiva, despedir otra gente o erradicar otra gente. ¿A qué se refiere? ¿A volver a la super tercerización que predomina en el Estado? Bueno, nosotros estamos contra muchas veces la tercerización que hay ahora, porque si hay un trabajador que ofrece un laburo permanente en un ámbito, tiene que ser contratado en forma directa por el ámbito en que trabaja. Todavía nosotros tenemos la visión crítica que hay demasiada tercerización. O la desmonopolización de las empresas públicas, que algunos han dicho directamente, como el señor Lacalle, que va a desmonopolizar ANCAP, cuando queda demostrado que la refinería es un eslabón de nuestra soberanía. No solamente existe para ofrecer combustible de calidad, sino que es la principal industria del país, que a través de sus compras a su vez puede mover otros engranajes y otras industrias. Es decir, hay allí una familia mercadocéntrica, neoliberal, en la cual la mejor política industrial es la que no existe. Las políticas productivas, las mejores, son las que no existen. Las políticas de equidad, el mercado es el mejor asignador de los recursos. Bueno, eso está presente. Y yo creo que nosotros tenemos que hablar con la gente de las cuestiones que están en juego. ¿Saben por qué, gente? Porque a pesar de que disimulen ahora, ese proyecto ya está en funcionamiento en Brasil. Es la reforma laboral de Temer que hoy aplica a Bolsonaro y en la cual un trabajador individual hace un acuerdo y ese vale igual o más que el convenio y que la ley. Es esa reforma laboral donde un trabajador puede laburar 12 horas porque el patrón así lo establece.
Y es lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina. Es espantoso ese tipo de ajuste que en definitiva es el que promueven. Y porque además, termino considerando este aspecto, gracias Laurita, y porque además dicen con todas las letras que van a eliminar los consejos de salario. Yo sostengo esto con absoluta claridad. ¿Por qué razón? Porque han establecido que las observaciones que la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio han hecho desde el año 2009, cuando se aprobó la Ley de Negociación Colectiva, pero particularmente en las últimas conferencias sobre la Ley General de Negociación Colectiva del país, deben ser corregidas y que van a estar a la espera de qué iniciativa toma el Poder Ejecutivo, que debe enviar un informe al 1 de noviembre de este año para ver cuáles son los planteos que ellos están haciendo. Obviamente que esto puede ser un tanto técnico, pero tenemos nosotros que estar sumamente claros en torno a la cuestión que está en juego y por eso esta actividad es principalmente en defensa de los consejos de salario y la negociación colectiva en público, porque esto es el efecto dominó. Si cae una cosa, cae todo. Hay dos elementos que son cruciales desde el punto de vista de nuestra organización. Y no es que nosotros dependamos de las leyes para promover la forma de organización de nuestra clase, porque sabemos que nuestra organización es orejana, es rebelde, es de clase. Si no hubiera ley, igual habría organización y lucha. Habrían caminos de diálogo y de dialéctica entre la institucionalidad y nuestras formas de pelea. Pero la ley importa. ¿O son así nuestros sindicatos al margen, con independencia de la histórica ley de negociación colectiva que reguló la negociación colectiva en la actividad privada desde el año 53? Si hasta nuestras propias, 43, perdón, si hasta nuestras propias formas de organización derivan de las ramas y las maneras en que negociamos en los consejos de salario. Bueno, gente, hay dos elementos que nosotros consideramos dentro de un conjunto de elementos que son sumamente peligrosos, que son cruciales y claves. Tanto en el programa del economista Talvi, dicho directamente por su asesor laboral, el doctor Pérez Tabó, curiosamente, en lo que decía Fernando del microscopio ubicado en la participación política de los militantes obreros, el asesor principal laboral del economista Talvi fue representante de las patronales en la última conferencia de la OIT, asesor de la compañía del gas en la negociación con nuestros compañeros y compañeras de UEGA y representante por la vía de la Cámara de Industria en el Consejo Superior de Salario. Con todas las letras, ellos están estableciendo lo siguiente. En el Consejo de Salario se puede convocar, no es que ellos digan que no lo convocarían, tenemos que ser precisos en esto. En el Consejo de Salario se puede discutir aumento de salario, condiciones de trabajo si hay acuerdo, pero acá está la trampa y es el aspecto clave, cosa que han dicho tanto desde la perspectiva del economista Talvi como de la perspectiva del doctor Lacalle Pou, cuyos asesores principales en materia laboral, nosotros tenemos una relación respetuosa porque hemos estado en múltiples negociaciones con unos y con otros, pero son del lado patronal. Si no, pregúntenle a los curtidores si el doctor Mario Aristi no aparece, por ejemplo, con la Curtiembre París. O otros que andan ahí en la vuelta no son asesores principales de distintas cámaras, como la Cámara Autopartista o como otras cámaras, y que están entreverados ahí en la línea de asesoramiento laboral. No hay acuerdo en el Consejo de Salario. Una patronal se emperra, tranca, establece, a pesar de todas las propuestas que haga el sindicato, inclusive a pesar de su movilización, que no hay acuerdo, no hay convenio colectivo y por tanto vamos a una votación. ¿Qué es lo que dice esta gente? Que si hay votación en el Consejo de Salario, ya no hay más aumento general de salario, solamente se vota el salario mínimo por categoría. ¿Qué es esto, gente? Esto es un boicot al acuerdo. Esto induce el no acuerdo en la negociación. Elimina la perspectiva de un aumento general de salarios para toda una rama de actividad, pero además induce al desacuerdo. ¿Por qué razón? Porque en la propia lógica de la negociación, una cámara empresarial que siempre se resiste a los planteos del sindicato,
en la perspectiva de no acordar y sabiendo que igual en el Consejo de Salario hoy se vota el aumento salarial, no va a acordar. Y con eso se erradicará el aumento para cientos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que están por arriba del laudo. En cualquier sector de la actividad, si un peón común, un operario al inicio gana 100 en el laudo, pero en la vida real él gana 150 y predomina esta actitud, ese trabajador tiene que esperar un año tras otro y tras otro hasta que el salario mínimo por categoría vaya subiendo y enganche hacia arriba su salario. Es decir, una rebaja salarial abierta para cientos de miles de trabajadores que están por arriba del laudo. Pero además, una inducción a no acordar. Porque la Cámara Patronal, hoy, ante la perspectiva de que se vota e igual sale un aumento salarial, dice, bueno, de repente me conviene negociar y hacer convenio porque allí yo puedo introducir tal vez formas de prevención de conflicto, algún grado de compromiso en que si está el aumento salarial previsto, en definitiva la parte trabajadora no me hace medidas por aumento de salario. Y hoy por hoy el Consejo de Salario no es amigable solamente con la resolución que se toma por votación, sino que induce negociación colectiva. Por eso la cifra que daba Martín, que la inmensa mayoría de los consejos de salario terminaron por acuerdo. Esto es un ataque a la negociación colectiva radical en el sector privado. Y es un ataque por baranda, obviamente, a la negociación colectiva en el sector público. Porque en el momento en que se empiece a deteriorar este derecho, que ya lo hicieron en los 90, a la negociación colectiva en el sector privado, bueno, inmediatamente después, si nosotros tenemos a veces una visión crítica de cómo se maneja el Estado como empleador cuando tiene que atender a nuestros compañeros públicos y hay una reestructura y no la discute, hay un cambio y no lo discute, bueno, ¿qué haría el Estado como empleador con estas cabecitas que quieren liquidar los consejos de salario? Por eso, gente, hoy no era una cuestión solamente para hacer uso de la palabra. Hoy es una cuestión en la cual, en esta contradicción, que es parte de la dinámica general de América Latina, en esta disputa de dos grandes proyectos de país, cada proyecto de país con distintos sectores sociales, clases, fracciones de clase, sectores que tironean a su vez a su interna para que el programa vaya más a la derecha o menos, en un caso, o en el caso nuestro, para que los cambios sean más de matiz o más profundos, pero en esta enorme disputa en que está ubicado el país, una encrucijada. Si habláramos de literatura, se parece al cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan. Estamos en la cruz de los caminos, nosotros una clase obrera, una clase trabajadora consciente, unida, madura, sólida, organizada, tenemos que hablar con cientos y cientos y cientos de miles de compañeras y compañeros, de salir a los barrios, de hablar con el vecino, de hablar con el bolichero, con el jubilado, que si liquidan los consejos de salario, liquidan inmediatamente a nuestra clase ya jubilada, digamos, para que estén sumamente atentos y despiertos en la escena nacional. Por esa razón, yo creo que hay que tomar algunas decisiones. Y hay que decirlas abiertamente. Si van a liquidar acá los consejos de salario, lo que va a haber es huelga, va a haber conflicto y va a haber lucha, porque hay una clase obrera madura, consciente. Y ya en nuestro sindicato no está mal, en el caso de que exista, bienvenido, a fortalecerlo, pero armemos el fondo de lucha, el fondo de huelga, digamos, para financiar los combates que tenemos que desarrollar si es que tenemos que salir a la cancha muy dentro de poco tiempo a defender abiertamente el funcionamiento actual de los consejos de salario, porque nosotros no queremos modificación de tipo alguno en los consejos de salario. Primer elemento. Segundo elemento, evidentemente que otra palabra importante que se ha manejado entre nosotros es la solidaridad. Nos parece que hoy es un buen día, a pesar de que por suerte no es la misma gente que en otros casos, en darnos la tarea de pensar de qué manera iniciar una campaña de solidaridad con los afectados por las inundaciones. Particularmente en Santa Lucía ha habido bastante problema, pero entre todas y todos, en nuestra militancia, digamos, empezar a ver de qué manera actuamos en torno a esto. Y la tercera y última cuestión, con los miles de volantes que sacamos en defensa de los consejos de salario, es que no haya organización, no haya gremio, digamos, que esté al margen de pasar por la central a retirar los volantes para que le lleguen a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras y salir
masivamente a la calle, a ubicar mesas, tanto para hacer campaña contra la reforma como para la defensa de los consejos de salario. En este escenario global, en una América Latina que sigue haciendo un esfuerzo por parir la esperanza, y en la larga acumulación de fuerzas que tenemos en nuestro país, con la unidad sin exclusiones de nuestras herramientas, con una clase trabajadora madura y que viene de lejos y va lejos, es un momento para organizar el triunfo, para dialogar, para hablar, para defender nuestros intereses, digamos, con mucha más unidad, con mucha más solidaridad y con mucha más lucha. ¡Viva el papel de los trabajadores constructores de la vida! ¡Viva la unidad de nuestro PIT-CNT! Compañeras y compañeros, como dijo el Turco y como decimos los trabajadores, las trabajadoras de la construcción, tenemos changa. Defender los consejos de salarios, defender la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, los derechos de los compañeros, los uruguayos y las uruguayas. Así que tenemos changa, mucha, a defender nuestras conquistas. El 27 vote lo que vote, no ponga la papeleta. El 22 en la calle movilizados todos. Así que salud, la lucha es nuestra. Vamos arriba. Gracias a todos y a todos por venir.